Hay una idea que la verdad da un poco de vértigo, y es la de que existe una pasión superior al amor, superior a los vínculos más íntimos incluso. Fíjate, al amor por los hijos. Los textos que manejamos hoy mencionan el ejemplo de Carlos Marx, que supuestamente estaba tan obsesionado con el conocimiento que descuidó a su familia hasta, bueno, hasta consecuencias fatales. Y esto nos lleva a la pregunta de hoy. ¿Puede el amor a la verdad ser la adicción más poderosa que existe? Es una pregunta muy potente para empezar, sí. Y yo creo que es el eje de todo lo que vamos a analizar. Porque las fuentes nos presentan una historia con dos caras muy claras. Por un lado, una tradición filosófica de siglos que ha puesto la curiosidad, el amor por la verdad, como la pasión más elevada, casi como un camino a la libertad. Y por otro, pues la realidad de hoy, donde esa misma pulsión parece que ha sido secuestrada y convertida en una compulsión que nos ata a una pantalla. Exacto. La misión de hoy es precisamente esa, explorar esa línea tan fina que separa la noble lujuria de la mente, como la llamaba Hobbes, de la adicción pura y dura a la dopamina que fomentan los algoritmos. Y el viaje que proponen los textos entre esos dos mundos, la verdad, es bastante inquietante. Vale, pues empecemos por el principio, por esa idea que, sinceramente, a mí me cuesta aceptar. Esa jerarquía de pasiones con el conocimiento en la cima. ¿Por qué para tantos pensadores el placer de entender algo era superior al de amar a alguien? Suena casi, no sé, inhumano. Es una objeción muy razonable. Suena increíblemente solitario, ¿verdad? Pero según los textos, la filosofía lo justifica con tres pilares que, desde su punto de vista, eran muy sólidos. ¿El primero? La continuidad. Sí, el saber no agota, no aburre. A diferencia del amor, de la amistad, que están sujetos a la rutina, a los malentendidos, el conocimiento es una fuente inagotable. Siempre hay algo nuevo que aprender. Un pozo sin fondo, por así decirlo. Pero eso me lleva al segundo pilar que mencionan, que es aún más duro, la inmutabilidad. Exacto. Una verdad, una vez la descubres, es permanente, es eterna. Un teorema matemático no te va a abandonar. Las personas, en cambio, bueno, somos mortales, cambiantes. El objeto de tu afecto puede morir, o cambiar, o decepcionarte. La verdad, no. Y eso nos lleva al tercer pilar, que es ya la culminación, la autonomía. La idea de no depender de nadie para ser feliz. Precisamente. El placer de entender depende solo de tu propia mente. Te da una libertad radical que el afecto, que por definición depende de un otro, no puede ofrecerte. Para estos filósofos, esta era la máxima libertad. Encontrar la felicidad dentro de ti, sin estar a merced de los demás. Entiendo la lógica, de verdad, pero sigo pensando que es una visión un poco triste de la vida. ¿No estarán estos filósofos, desde Platón a Descartes, racionalizando una cierta incapacidad para conectar? O sea, ¿una forma elegante de justificar su propio aislamiento? En el banquete lo describe como una escalera. El amor por una persona es solo el primer escalón, pero el sabio de verdad usa ese impulso para ascender y enamorarse de algo superior, las ideas eternas. Y Aristóteles es más directo. Para él, la contemplación es la forma más alta de felicidad. Nos acerca a lo divino. Vale, acepto la visión de los clásicos, pero luego damos un salto a la edad moderna y el lenguaje, se vuelve mucho más visceral. Me fascina la expresión de Thomas Hobbes, lujuria de la mente. Ya no habla de contemplación serena, sino de lujuria. Es algo muy físico, casi carnal. Totalmente. Hobbes redefine la curiosidad como un apetito insaciable del alma. Y hace una distinción que es clave. Los placeres carnales, el sexo, la comida, acaban siempre en el agotamiento. El conocimiento, sin embargo, es una delicia continua. Es un deseo que al satisfacerse, crece. Y no estaba solo en esto. Aquí es donde entra Descartes con esa frase que es demoledora, ¿no? Sobre la belleza. Esa misma, en su correspondencia escribe: «No ha hallado ninguna dama cuya belleza sea comparable a la de la verdad», que es una frase tremenda. ¿Lo decía en serio o era una forma de hablar? Geren que lo decía muy en serio. Para un racionalista como él, la claridad de una idea bien formada, la elegancia de una demostración, era mucho más seductora que la confusión y el drama de una pasión amorosa. Era una especie de estética de la razón. De acuerdo, con un racionalista como Descartes puedo llegar a entenderlo. Pero con David Hume me pierdo. Siendo empirista, su filosofía se basa en la experiencia.
¿no debería valorar más el amor, que es la experiencia humana por excelencia? Es la pregunta. Clave, sí. Y por eso Hume es tan revelador. Porque, a pesar de su empirismo, coincide totalmente. Y lo explica con una analogía fantástica. Compara la búsqueda de la verdad con una cacería. Para él, esta actividad era perfecta porque combinaba lo mejor de dos mundos, la emoción de la persecución y a la vez la calma del descubrimiento. Y todo ello, y esto es crucial, sin los dolores y las dependencias que, según él, siempre acompañan al amor humano. O sea, la emoción de la caza sin el riesgo de que la presa te rompa el corazón. Exactamente. Su conclusión es rotunda. El ejercicio de la mente es el principal fundamento de nuestro placer. Así que, como ves, tenemos un consenso filosófico sorprendentemente sólido a lo largo de los siglos. Un consenso que presenta la curiosidad como algo noble, libre, duradero. Pero claro, cuando escucho apetito insaciable, delicia continua o emoción de la caza, es que no puedo evitar pensar en mi propio teléfono y en el acto de hacer scroll sin fin. ¿Es ese el puente que nos proponen los textos? Es un puente directo y brutal. La tesis central es que esa lujuria mental ha sido secuestrada. El deseo activo de Hobbes por entender se ha pervertido en un bucle de retroalimentación pasivo e infinito. La clave es que las redes sociales no nos ofrecen conocimiento, sino novedad. Y nuestro cerebro, por evolución, está programado para buscar esa novedad. Es la caza de Hume, pero en una versión adulterada. El algoritmo es una máquina de generar un flujo infinito de posibles presas que nunca nos sacian. Nos mantiene en un deseo perpetuo. Y esto nos lleva a la neuroquímica. Una de las afirmaciones más impactantes de los textos es que la adicción digital es, en cierto modo, más grave que la química. Esto suena muy contundente. ¿Cómo se sostiene algo así? Pues la diferencia es fundamental. Las adicciones químicas introducen sustancias externas. La adicción digital es más sutil. Utiliza nuestra propia farmacia interna. Se basa en la dopamina de recompensa variable. Cada vez que hacemos scroll, es como tirar de la palanca de una máquina tragaperras. La famosa slot machine. Exacto. No sabes si lo siguiente será una tontería, la foto de un amigo o una noticia que te impacte. Y esa impredecibilidad es el mecanismo de adicción más potente que se conoce. Y junto a esto hay una devaluación de la idea de verdad. ¿A qué te refieres? Descartes buscaba una verdad clara y distinta. Eso requería esfuerzo, soledad, contemplación. El usuario de hoy busca la microverdad de un titular, de un clickbait. El placer ya no está en la profundidad, sino en el alivio instantáneo de la incertidumbre. Es un chute rápido de saber algo, aunque sea trivial. Sigo dándole vueltas a la idea de que es la adicción más grave. Las fuentes dan 3 razones. La primera es que es imposible escapar, ¿no? Sí, es la ubicuidad y la aceptación social. El consumo de otras sustancias suele estar estigmatizado, pero el consumo de información es obligatorio en la vida moderna. Lo necesitas para trabajar, para relacionarte. El texto usa una analogía que es demoledora. La del alcohólico. Dice, es como si un alcohólico tuviera que llevar una botella de whisky en el bolsillo para pagar el alquiler o hablar con su madre. La analogía es escalofriante por lo precisa que es. No hay escape. Es verdad, no puedes simplemente dejar el móvil. Y la segunda razón es casi una tragedia poética, una inversión de la idea de Descartes. Lo es. Los textos lo llaman el secuestro del afecto humano. Si Descartes decía que ninguna dama era tan bella como la verdad, hoy la verdad que buscamos es la validación. Hemos convertido el afecto en datos, likes, comentarios. El vínculo humano es una métrica. Ya no buscamos la belleza de la verdad, sino la información sobre cuánta gente nos aprueba. Y la tercera razón ataca el núcleo de la promesa filosófica, la libertad. Completamente. Es la erosión de la autonomía. Spinoza creía que el conocimiento nos hacía libres. La adicción digital hace lo contrario. Usa nuestro deseo de saber para predecir y controlar nuestro comportamiento. El algoritmo piensa por nosotros. Te sugiere qué ver, qué comprar, qué creer. La curiosidad, que era la herramienta de liberación, se convierte en el anzuelo de nuestra esclavitud. Vale, estamos enganchadas. Somos menos libres. Pero, ¿a qué exactamente? Las fuentes desglosan esta compulsión en 3 caras. El efecto slot machine, la verdad como arma, y la atrofia de la profundidad. El efecto slot machine es esa recompensa variable, sí, pero con un matiz crucial, el cambio de rol. En la filosofía, la persona era la cazadora de la verdad.
En las redes, la persona es la presa. El algoritmo nos lanza piezas de información al azar, y esa aleatoriedad es la que dispara la dopamina. Somos el ratón en la jaula, pulsando la palanca sin saber por qué, pero incapaces de parar. La segunda cara, la de la verdad como arma, creo que la vemos a diario. Es la polarización. Efectivamente. Para Hobbes o Descartes, la verdad te daba paz interior. Hoy, la información es munición para el conflicto. Ya no buscamos entender el mundo, sino tener razón para atacar al otro. Pasamos de la curiosidad, que es querer saber, a la adicción a la confirmación, a querer que la realidad valide lo que ya creemos. Es una adicción al ego que destruye el tejido social. Y la tercera, la atrofia de la profundidad, me parece la más desoladora a largo plazo. Porque ataca nuestra capacidad cognitiva. Pensemos en el tiempo y la concentración que necesitaban Descartes o Hume. La adicción actual es al fragmento, a la interrupción constante. Estamos entrenando al cerebro para no soportar nada que dure más de 15 segundos. Se ha cambiado la lujuria por la sabiduría, por la lujuria por la notificación. Hay una cita en el material que lo resume de forma brutal. Dice que, si para los clásicos el conocimiento era una montaña que se escalaba para ver el horizonte, para el adicto digital es una lluvia de granizo que le impide ver nada. Todo este análisis nos lleva a una pregunta sobre el coste humano de esta obsesión. Y los textos presentan un ejemplo trágico, incluso en su forma más pura. Friedrich Nietzsche. Es un caso paradigmático, sí. Una advertencia terrible. Su correspondencia muestra la evolución de un joven brillante y feliz que, poco a poco, fue consumido por su amor absoluto a la verdad. Una búsqueda que lo llevó del reconocimiento al aislamiento más profundo, a la incomprensión y finalmente a la locura. Es el ejemplo de cómo hasta la pasión más elevada, llevada al límite, puede aniquilar a una persona. Entonces, si esta pulsión puede ser tan destructiva, ¿cuál es el motor final de esta adicción moderna? Los textos apuntan a algo muy profundo, el miedo. Exacto. Se conecta la adicción a la información con un miedo, casi un pánico a estar a solas con los propios pensamientos. Hay una cita de San Agustín que es reveladora. La verdad habita en el interior del hombre. El flujo constante de información nos ha vaciado de ese interior. La idea del horror al vacío me resuena muchísimo. A veces cojo el móvil sin motivo, solo para no quedarme quieta con mis pensamientos. Es que a todos nos pasa. Preferimos consumir cualquier información basura antes que enfrentarnos al silencio, a ese espacio interior donde, según los clásicos, podría encontrarse la verdad o simplemente una misma. Es una huida constante. El planteamiento es fascinante, porque no estamos hablando de un vicio nuevo, sino de la perversión de una virtud antiquísima. No es que de repente nos hayamos vuelto superficiales, es que nuestra curiosidad, el motor de la ciencia y del arte, se ha topado con una tecnología diseñada específicamente para explotarla, y para no saciarla jamás. El sistema no está roto, al contrario, funciona demasiado bien. Pues empecemos por esa idea, que hoy suena casi a provocación. Las fuentes insisten en que para muchos grandes pensadores el placer intelectual estaba en otra liga, muy por encima de los afectos humanos como el amor o la amistad. Hay una cita de René Descartes que, cuando la leí, me pareció de una frialdad brutal. Decía algo así como: «No he hallado ninguna dama cuya belleza sea comparable a la de la verdad». ¿De verdad lo ponían en esos términos? Absolutamente. Y no era una pose, ¿eh? Para ellos era una conclusión lógica. Piensa en el contexto. Un mundo mucho más incierto, la vida era más corta, y las pasiones humanas se veían como una fuente de sufrimiento constante. El amor te podía llevar a la gloria o al desastre, la amistad podía romperse. La verdad, una vez la alcanzas, es tuya para siempre. Era un refugio. Thomas Hobbes le dio el nombre más potente: lujuria de la mente. Lujuria de la mente. Suena casi pecaminoso, pero entiendo que él lo veía como algo positivo. Lo veía como el deseo superior. Su argumento, que es muy astuto, se basa en la duración del placer. Los placeres del cuerpo, decía Hobbes, tienen un ciclo muy corto: deseo, consumación y al final, pues hastío, cansancio. Son finitos. En cambio, la búsqueda de conocimiento, el entender el porqué de las cosas, es una delicia continua. Descubres algo y esa respuesta te abre nuevas preguntas. Es un deseo que se retroalimenta. Nunca te deja vacío. Nunca llegas al punto de decir: ya he tenido suficiente conocimiento por hoy. Visto así, tiene su lógica. Mientras un amor depende de otra persona que es impredecible y mortal,
La verdad matemática o física parece un anclaje mucho más seguro. Exacto. Si destilamos lo que dicen las fuentes, esta preferencia de los filósofos se sostenía sobre 3 pilares. El primero es el que mencionaba Hobbes, la continuidad. El conocimiento no aburre. Mientras que las relaciones, bueno, pueden caer en la rutina. Eso es. El segundo pilar es la inmutabilidad. El teorema de Pitágoras es el mismo hoy que hace 2000 años. Las personas, en cambio, cambian, envejecen, mueren. El objeto de tu afecto es, por definición, frágil. Y supongo que el tercer pilar tiene que ver con el control, con no depender de nadie. Precisamente. Es la autonomía. El gozo de comprender algo depende solo de tu propia mente. Te da una libertad y una autosuficiencia que el afecto no puede darte. Porque el afecto, por su propia naturaleza, te hace vulnerable a otro. Spinoza lo llevaba al extremo. Para él, el conocimiento era la herramienta para liberarse de las pasiones tristes. El miedo, el odio, la envidia, que siempre son una reacción a algo externo que no controlamos. Entender el porqué de las cosas te convertía, en cierto modo, en dueño de tu propio universo interior. Vale, tengo clara esta base filosófica. El conocimiento como refugio, como acto de autonomía, casi de autoprotección. Pero me pregunto, ¿qué pasa si le das ese instinto, esa lujuria, a una máquina que no quiere que te sientas saciada nunca? Ahí es donde creo que esa idea choca de frente con nuestro mundo, ¿no? Ahí es donde la utopía se convierte en distopía. Es la tormenta perfecta. La tesis central de los otros textos que manejamos es demoledora. Las plataformas digitales han entendido perfectamente esa lujuria de la mente, pero en lugar de ofrecernos conocimiento, nos dan novedad, y la diferencia es crucial. Conocimiento y novedad. Suenan parecido, pero no lo son. Conocimiento implica estructura, profundidad. Novedad es solo lo siguiente. Exacto. El conocimiento te sacia, te da una sensación de cierre, de comprensión. La novedad, por el contrario, está diseñada para generar más hambre. El algoritmo no quiere que llegues a una conclusión y apagues el móvil satisfecho. Quiere que sigas haciendo scroll para ver qué es lo próximo. Mantiene al cerebro en un estado de alerta y hambre perpetua, explotando un mecanismo evolutivo muy básico. Nuestro cerebro está programado para prestar atención a lo nuevo, por si es una amenaza o una oportunidad. Es como la diferencia entre sentarse a disfrutar de una comida completa y estar todo el día picoteando de una bolsa de patatas fritas que no se acaba nunca. Nunca te sientes llena, pero no puedes parar. Y las fuentes señalan que detrás de esto hay un mecanismo neuroquímico muy concreto. Es el llamado efecto máquina tragaperras. Es una de las analogías más precisas que he visto. Cada vez que deslizas el dedo por la pantalla, estás tirando de la palanca de una tragaperras. No tienes ni idea de lo que va a salir. Puede ser una foto de tu primo, un debate político, un vídeo de gatitos. Esa imprevisibilidad es la clave. Es lo que los psicólogos llaman un programa de recompensa variable. Y por lo que entiendo, nuestro cerebro se vuelve loco con eso. Completamente. El cerebro segrega mucha más dopamina, el neurotransmisor del deseo y la motivación. De la anticipación, ¿no? Exacto. Ante la posibilidad incierta de una recompensa más que ante una recompensa segura. La incertidumbre es la droga. No es el vídeo gracioso lo que te engancha, es la posibilidad de que el siguiente lo sea. Es una cacería sin fin, donde la presa nunca aparece del todo. Me gusta esa idea de la cacería. El filósofo David Hume, según las fuentes, también comparaba la búsqueda de la verdad con una cacería, con la emoción de seguir una pista. Pero el contraste que se establece es brutal. Es que se ha invertido por completo. En la cacería de Hume, el filósofo era el cazador, era un acto activo. Elegías tu presa, un problema, una pregunta, seguías las pistas con esfuerzo. La satisfacción estaba en la persecución y en la captura. Ahora nosotras no cazamos nada. Ahora el usuario es la presa. Tu atención es la presa. Ya no eliges el rastro. Te sientas y dejas que el algoritmo te dispare fragmentos de información, estímulos aleatorios, para mantenerte quieto y enganchado. Tu curiosidad, que era la herramienta del cazador, se ha convertido en el cebo de la trampa. La iniciativa ya no es tuya. Un momento. Porque las fuentes llegan a una conclusión que me cuesta aceptar. Afirman que esta adicción es, en ciertos aspectos, más profunda y severa que las adicciones químicas tradicionales. A mí de entrada me suena una exageración. Una cosa es estar enganchada al móvil y otra es una adicción que te puede destruir físicamente. ¿De verdad se sostiene ese argumento? Entiendo perfectamente el escepticismo. Es una afirmación muy fuerte. Pero los textos la argumentan con bastante solidez, basándose en 3 puntos que, juntos,
pintan un cuadro muy preocupante. El primero, y el más obvio, es la ubicuidad y la aceptación social. Claro, nadie te va a mirar mal en el metro por estar con el móvil, es lo normal. Si sacas una petaca de whisky, la cosa cambia. Exacto. Pero va más allá de no ser juzgado. Es que es prácticamente obligatorio para funcionar en la sociedad. Tu trabajo te contacta por ahí, pagas las facturas, pides cita en el médico. Todo pasa por el mismo dispositivo que te suministra la droga. Uno de los textos usa una analogía tremenda. Es como si a un alcohólico en recuperación le obligaran a llevar una botella de whisky en el bolsillo para poder pagar el alquiler o llamar a su madre. No hay escapatoria posible. No puedes dejarlo del todo. Vale. Visto así, la imposibilidad de la abstinencia total es un factor diferencial enorme. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo es, para mí, el más sutil y trágico. El secuestro del afecto humano. Aquí es donde la famosa frase de Descartes que comentabas al principio se invierte de forma perversa. Si él decía que ninguna belleza humana superaba la de la verdad, ahora parece que ninguna verdad importa si no viene con la validación de los demás. Has dado en el clavo. La verdad ha sido reemplazada por la validación. Hemos convertido los vínculos humanos en otra métrica de información, en otra recompensa variable. Ya no buscamos la belleza de una idea, como diría Descartes, sino que hacemos scroll para ver cuánta gente nos ha dado un like. El afecto se ha convertido en un dato cuantificable. El calor de la conexión humana se ha transformado en el chute de dopamina de una notificación. Y esto nos lleva al tercer punto, que conecta directamente con la idea de libertad de los filósofos, la erosión de la autonomía. Spinoza pensaba que entender el mundo te hacía libre. Aquí parece que pasa justo lo contrario. Es la paradoja final. Nuestra curiosidad, nuestro deseo innato de saber, se convierte en el mecanismo de nuestra propia sumisión. Es el anzuelo perfecto. Cada clic, cada like, cada segundo que pasamos viendo un vídeo es un dato que alimenta un sistema cuyo objetivo es predecir nuestro comportamiento. Y una vez que puede predecirnos, puede dirigirnos. Nos muestra el contenido que nos mantendrá enganchados, la oferta que no podremos rechazar, la noticia que nos indignará lo justo para que la compartamos. El sujeto ya no piensa de forma autónoma, es pensado por el sistema. Hablemosle de las consecuencias prácticas de todo esto, porque más allá de la teoría, lo notamos en el día a día. Una de las más evidentes es lo que las fuentes llaman la atrofia de la profundidad. Siento que mi capacidad de concentración se ha desplomado. Intentar leer un libro sin mirar el móvil cada 5 minutos es una lucha. Es que es un entrenamiento envenenado, aunque no sea consciente. Estamos reconfigurando nuestro cerebro. Le enseñamos, recompensa a recompensa, a no soportar nada que requiera más de 30 segundos de atención sostenida. La belleza de la verdad de Descartes a menudo requiere silencio, esfuerzo, aburrimiento incluso. El algoritmo, en cambio, nos premia por la interrupción constante, por saltar de una cosa a la siguiente. Hemos cambiado la lujuria por la sabiduría por la lujuria por la notificación. Y esto me lleva a un segundo efecto que se menciona y que me parece muy peligroso. La verdad ya no es un fin para comprender, sino un arma para discutir. Totalmente. Y lo vemos todos los días en redes. Nadie comparte un gráfico para entender la inflación. Lo comparte para ganarle una discusión a su cuñado. La información ya no es para iluminar, es munición. Para Hobbes, la verdad era algo que te elevaba, que te daba paz. Hoy, la información se usa sobre todo para el conflicto, para reforzar la trinchera de nuestro tribalismo digital. Ya no buscamos entender el mundo, buscamos confirmar que tenemos razón. Es una adicción al ego. Hay una metáfora en los textos que creo que resume todo este viaje de una forma increíblemente visual. La de la montaña y el granizo. Es una imagen poderosísima, sí. Dice algo como, si para los clásicos el conocimiento era una montaña que se escalaba para ver el horizonte, para el adicto digital el conocimiento es una lluvia de granizo que le impide ver nada. Es que la imagen del granizo es perfecta. No solo te impide ver, te obliga a buscar refugio, a agachar la cabeza. Justo lo contrario de subir a una montaña, que es un acto voluntario, de esfuerzo. El granizo es caótico, te golpea sin que lo tidas y te deja sin perspectiva. Exactamente. La montaña implicaba esfuerzo, una meta y una recompensa. La perspectiva, la comprensión. El granizo es abrumador, fragmentario y, sobre todo, pasivo. No haces nada, solo te cae encima. Y la conclusión lógica de esa metáfora es aterradora, porque nos devuelve directamente a Descartes.
Si su máxima era pienso, luego existo, cogito ergo sum. Y este sistema nos impide pensar de forma autónoma, profunda y sostenida. Entonces corremos al riesgo de, en un sentido filosófico, dejar de existir como sujetos individuales. Nos convertimos en simples terminales de datos, en un eco de los clics que hemos hecho, un perfil de consumidor predecible. La individualidad, esa autonomía, que era el tesoro para los filósofos, se disuelve en el torrente de información. Entonces, si recapitulamos el recorrido, es desolador. Hemos partido de una búsqueda filosófica de la verdad, una pasión que se definía por la autonomía, la profundidad y por hacernos libres. Y hemos aterrizado en una compulsión digital que, punto por punto, erosiona precisamente eso: nuestra autonomía, nuestra concentración y, en última instancia, nuestra libertad. Es un viaje trágico, sin duda. Y para terminar, las fuentes dejan flotando una reflexión que creo que va al núcleo de todo esto. Y nos lanza una pregunta bastante incómoda. Se apoya en una frase de San Agustín, que parece de otro universo: in interiore omne habitat veritas. La verdad habita en el interior del ser humano. Una idea que choca frontalmente con la búsqueda desesperada de estímulos externos que define nuestra era. No buscamos dentro, buscamos fuera, constantemente. Justo ahí está la clave. Y esto nos lleva a la pregunta final, a la idea provocadora. Quizás todo esto, toda esta adicción incesante a de información externa, a la siguiente notificación, al próximo vídeo, no sea más que el síntoma de algo mucho más simple y profundo. ¿Una huida hacia adelante? Una huida, sí. Y si esta necesidad constante de ruido externo no es en realidad un miedo atroz a estar a solas con nuestros propios pensamientos, ¿un pánico al silencio? Porque el silencio es precisamente ese espacio interior donde, según San Agustín y tantos otros, reside la oportunidad de encontrar algo parecido a la verdad. Quizá la adicción más grave no es a la información, sino a la evasión de una misma. Y esa es una pregunta que da bastante vértigo.